Están acumulando presión interna contra toda restricción. Cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal, y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales. Vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir: no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica. La ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios, y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año a algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez, y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis, y Jesús dijo: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo: soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá.
Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son: Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive, yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue: ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo: nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo: puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado: la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentir. ¿Has dicho una mentira? Dices: bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último, la promesa de que vendrá de nuevo
no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas, regresaré. Cristo dijo antes de irse, regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia. Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo, me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor. Y esos 2 hombres dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7,000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7,000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5,000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla. Te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es, ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede. Y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones, tanto judíos como cristianos sufrirán, anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha.
Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son tres grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor, con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado. El sufrimiento será eliminado. La muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí debemos esperar con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar, porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes. Orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor, al volver, lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas.
Esa no es una actitud escritural, no es bíblica. Y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar. Y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento. Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí, voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. ¿Por qué te pido que vengas? Toda la gente a la que Jesús llamó, la llamó públicamente. Dijo, si no me recibes abiertamente delante de los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Hay algo cuando pasas y te paras aquí públicamente que establece y sella esto en tu vida. Muchas personas ya comenzaron, ya vienen desde estas gradas. Allá atrás, levántate y ven rápido. Tardarás unos 2 minutos. Comienza ahora. Rápido, ven. Aplausos. Quiero que vayan conmigo al 12º capítulo de Hebreos. En el capítulo 12 de Hebreos hay mucho viento aquí donde estoy y tengo que sostener mi Biblia o se volará. Esta frase una vez más significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Sabes, leí un artículo hace tiempo, y creo que en la revista Harper's, llamado Adiós San Francisco. El título de este artículo indicaba que la falla de San Andrés, que recorre California, podría explotar en cualquier momento con el más grande de los terremotos, tal vez el más grande que el mundo haya conocido. Algunos científicos británicos vinieron y la BBC, la British Broadcasting Corporation, los acompañó. Ellos sintieron que esto iba a pasar en cualquier momento. Dijeron que no es si pasa, sino cuándo. 2 placas de masa caliente se mueven lentamente y comienzan a chocar. Los bordes son ásperos y comienzan a doblarse.
También dijeron que chocarían en la bahía de San Francisco y mataría a miles de personas y heriría a miles más. Al leer el artículo, me pareció que podría ser una imagen del mundo de hoy. Hay nuevas ideas económicas, sociales, científicas y religiosas que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que siempre hemos tenido. En los Estados Unidos y Canadá están acumulando presión interna contra toda restricción, cuando más y más personas buscan solo la gratificación personal. El mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase. Y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales, vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Suenla dijo antes de morir, no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica. La ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra, pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios. Ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras ni fuerzas policiales, ni ejércitos, ni Vietnams, ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio, y por eso el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo, y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy, 29.000 kilómetros por h en el espacio, en solo 150 años, menos de 50 años, todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental, y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar si rechazamos los 10 mandamientos y rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética? ¿Qué va a guiarnos para no chocar? Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida, en tu familia, en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo que habrá señales en el sol y en la luna. Y en las estrellas y sobre la tierra, angustia en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo. El corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra. Pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más y los cielos, las estrellas, los planetas serán sacudidos, pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo, soy el Señor, Dios que no cambia. Las Escrituras dicen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto significa que Dios no cambia ni una pestaña en todos los siglos. Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, ¿qué fue, qué es y quién vendrá? Dios es un Dios santo y un Dios justo, y Dios no soporta el pecado. Él aún no odia porque Él es un Dios santo. Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día el juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor,
pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama y Él nos ama con amor eterno. Dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz, resucitó y está vivo. Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos, son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son, Dios te ama, Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono, y los que lo seguimos y lo servimos tenemos un futuro que es más brillante que mañana, porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana. Sí, Dios es amor y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que Él le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue, ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia, es inmutable. Por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego, la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo, nada hay tan engañoso como el corazón, y es perverso. Eso no ha cambiado. Miren el mundo de hoy, lean los encabezados sobre los homicidios, los robos, los atracos, violaciones en todo el mundo. No solo en los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo, no hay nada tan engañoso como el corazón, y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores, pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. Puedes reconciliarte con Dios. No puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo, puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado es la ley moral. No ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre. Pensaba que yo era una ilusión. Era yo un higo de su imaginación, y él declaró que no creía que yo fuera una ilusión. Consideraba que yo era real, y le dije, realmente estamos teniendo esta discusión aquí, y yo digo que el mal no es una ilusión, y tú dices que es una ilusión. Y mi pregunta simple es esta: ¿crees que es bueno que esté diciendo que el mal no es una ilusión? Él dijo que no. Dije, bueno, si no es bueno lo que estoy diciendo, entonces debe ser malo. Así que aquí hay un ejemplo de un mal que no es una ilusión. Y de alguna manera fue cuesta abajo después de eso. Pero, ¿a qué me refiero cuando digo que el mal no es nada? Lo que quiero decir con esto es que estoy tomando la palabra nada y descansando en su derivación etimológica, donde el término nada proviene de la combinación de un prefijo negativo y un sujeto. Y la palabra nada realmente no significa nada. Y la razón por la que quiero enfatizar ese punto es que en la cultura tenemos la idea de que el mal es algún tipo de sustancia independiente, algo que está en el agua potable o en la nube, en algún lugar, alguna fuerza o poder que es independiente, que existe en y por sí mismo e influye en los asuntos de tu vida y de este mundo. Por lo que lo primero que tenemos que decir sobre qué es el mal es lo que no es algo que tenga existencia. El mal no tiene ser, no tiene estatus ontológico. Más bien, el mal es una acción de algo que es una cosa. Yo soy algo, tú eres algo, y cuando hago algo que no es bueno,
entonces estoy haciendo algo que es malo. Pero malo entonces es una actividad de algún ser, no tiene ser en sí mismo. Ahora, eso puede parecer un punto pedante y de ninguna preocupación inmediata a la segunda pregunta de dónde viene el mal. Pero más adelante, si Dios quiere, intentaré indicar por qué nuestra definición del mal es tan importante para la pregunta más profunda de dónde viene. Ahora, volviendo a la idea de su nada, históricamente, los dos grandes filósofos teólogos en la historia de la Iglesia que han abordado la cuestión de qué es el mal son, por supuesto, Tomás de Aquino y San Agustín, antes que él. Y tanto Agustín como Aquino usaron dos palabras latinas, por supuesto, porque no se puede hacer teología sin usar palabras latinas, y usaron dos palabras latinas para describir la naturaleza del mal. Esas dos palabras eran privatio y negatio, y puedes adivinar la traducción de esas dos palabras latinas. Privatio viene al idioma inglés con la palabra privación, y negatio viene al idioma inglés con la palabra negación. Por lo tanto, histórica y clásicamente, la naturaleza del mal se ha definido en términos de negación y privación. En filosofía y en teología, una de las formas más importantes en las que tratamos de dar definiciones a las cosas que son misteriosas es al usar el método llamado camino de la negación. Y ese método habla en términos de lo que algo no es. Por ejemplo, cuando hablamos del carácter y el ser de Dios, decimos que Dios es infinito. ¿Qué significa eso? Significa que no es finito. Esa es una aplicación de esta forma de negación. Y a lo que se referían Agustín y Aquino es que para discutir la naturaleza del mal, que la Biblia llama el misterio de la iniquidad, primero tenemos que entenderlo a través de la negación, lo que no es. El mal en este sentido solo puede definirse en el contexto de lo que es bueno. Y en términos bíblicos, el mal se define con palabras como esta: injusticia, iniquidad, por ejemplo. De modo que el término se usa como la negación, lo opuesto a lo positivo que se está afirmando. Injusticia o iniquidad solo puede entenderse en comparación con el concepto anterior de justicia. La injusticia solo puede reconocerse como injusticia en el contexto de la justicia, como el estándar por el cual la injusticia puede reconocerse y definirse. Creo que eso es bastante fácil de ver. La forma en que se usa el lenguaje negativo para describir el mal en este sentido es que los grandes teólogos indican que el mal es un parásito. Es como un parásito. No puede ser conocido en sí mismo como un ser independiente, sino que solo puede ser conocido y comprendido en contra del estándar positivo. Y como un parásito, si el huésped muere, el parásito muere con él, porque el parásito depende del huésped para su propia fuerza y existencia. De la misma manera y de manera analógica, lo mismo ocurre con el mal. Realmente no puedes describirlo, realmente no puedes definirlo excepto en el contexto del bien. Ahora, la otra palabra que usan Agustín y Aquino es la palabra privación, y una privación es algún tipo de carencia o alguna deficiencia. Si no obtienes algo que deseas, eso no significa que estés experimentando privación. Pero si no obtienes algo que necesitas, entonces se puede decir apropiadamente que te han privado, que te falta algo que es necesario y esencial para tu propio ser. Si vamos a la Confesión de Fe de Westminster, la confesión reformada del siglo XVII y sus formulaciones catequéticas en el Catecismo Mayor de Westminster y luego en el Catecismo Menor, tenemos la simple pregunta: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Y dado que todos conocen el catecismo, saben la respuesta antes de darla. ¿Qué es pecado? Pecado es cualquier falta de conformidad
o transgresión de la ley de Dios. Por lo que confesionalmente, el pecado o el mal moral se define en términos de la falta de una prueba de una falta de conformidad. También la justicia implica conformarse a la ley de Dios, haciendo lo que Dios ordena. Pero el pecado entra cuando no hacemos lo que Dios ordena y no nos conformamos a sus estándares de lo que es justo, etc. Por un lado, el catecismo dice que el pecado es un pecado de conformidad, lo cual es una especie de privación o transgresión de la ley de Dios. Ahora estamos pasando de la simple privación y la simple negación a otro elemento, un elemento que los reformadores del siglo XVI agregaron a la definición clásica del mal. Coincidieron en que el mal es negación y es privación, pero para que alguien no piense que porque el mal no tiene ser, no tiene un estatus independiente, no es una cosa, a menos que por eso lleguemos a la conclusión de que el mal realmente es una ilusión. Los reformadores dijeron que sí, el pecado es negación o el mal es negación, el mal es privación, pero agregaron otro término latino, aqua, siempre agregaron el término aquaosus, es decir, el mal es privatio aquaosus, lo que significa que aunque el mal no es algo que exista en sí mismo, es real y sus efectos y su impacto son devastadores. Hay una privación real que es una privación activada, una desobediencia activada a la palabra de Dios. Y porque los seres reales actúan el mal real, aunque el mal no es independiente, sin embargo, es real. ¿Tengo sentido? ¿Entienden ese punto? ¿Es demasiado oscuro? Por supuesto, no todos lo entienden, ¿verdad? Ahí es donde comenzamos con esta pregunta de qué es el mal y de dónde viene. Esa es la parte fácil de las dos preguntas. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con el origen del mal y cómo el mal podría inmiscuirse en un universo creado por un Dios que es completamente santo, completamente justo. Y no solo este universo es creado por tal Dios, sino que también es gobernado y gobernado por tal Dios. Y si este Dios es santo y si es justo, ¿cómo en el mundo puede tolerar tanto mal en él? El origen del mal ha sido llamado el talón de Aquiles del cristianismo. Y ese análisis o esa analogía va de regreso a la Ilíada y a la batalla de Troya, donde Aquiles solo pudo ser herido en un lugar, y fue en la parte posterior de su talón, que era la única parte de su cuerpo que no estaba protegida por su armadura. Y así, cuando decimos que algo es el talón de Aquiles, queremos decir que es el punto supremo de vulnerabilidad. Los críticos del cristianismo han dicho que donde la afirmación de la verdad cristiana es más vulnerable, es en este punto de la presencia del mal en un mundo supuestamente creado y gobernado por un Dios bueno y santo. Ahora, a veces, como cristianos, no sentimos el peso de ese problema. El filósofo John Stuart Mill lo expresó de esta manera: la presencia del mal hace que la existencia misma de Dios sea problemática, porque en la visión cristiana de Dios decimos que por un lado Dios es omnipotente, posee todo el poder. Por otro lado, decimos que Dios es amoroso y bueno. Mill mira el dolor, la tristeza, el sufrimiento y el mal moral en este mundo y dice: espera un minuto, estas dos ideas, la bondad de Dios y la omnipotencia de Dios, a la luz de la realidad del mal, no pueden lógicamente ser coherentes o coexistir. Su argumento es este: si Dios es todopoderoso y tiene el poder de crear un universo sin mal, o tiene el poder de librar al universo del mal en cualquier momento dado, si tiene el poder para hacerlo y no lo hace, entonces no es bueno o no ama. Porque, ¿qué clase de ser que tiene poder omnipotente podría quedarse quieto y observar el dolor, el sufrimiento
y la maldad en un universo de su propia creación y no eliminarlo, no puede ser bueno. Por otro lado, si Dios es bueno y Dios es amoroso y quiere deshacerse del mal que trae tanta mancha a su creación, como el derrame de petróleo de BP, que todos reconocen que es un desastre, y Dios lo vería como un desastre y le encantaría que lo limpiaran, pero no tiene el poder para hacerlo. Así que uno es que Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso. Ahora creo que hay una respuesta adecuada a esa pregunta, y si Dios quiere, intentaré proporcionarla en los minutos que quedan en esta consideración. Pero antes de continuar para responder la pregunta ¿de dónde vino el mal?, tengo que dar mi respuesta corta a la pregunta, mi respuesta deprimente y honesta a la pregunta ¿de dónde vino el mal? Y mi respuesta es esta: no lo sé. Así que tal vez sea hora de sentarme y callarme, Pero lo que quiero hacer en el tiempo que queda es decirles por qué no lo sé. Hace 40 años estaba dando una conferencia sobre este tema en Pittsburgh y entre el público estaba mi mentor, el doctor John Gerstner. Él me escuchó decir en esa ocasión estas cosas. Dije que no sé explicar el origen del mal y que lo más que puedo decirles es que estoy seguro de que en este mundo nunca podré responder esa pregunta. No conozco ningún filósofo o teólogo que haya respondido al menos satisfactoriamente a mi mente, y estoy seguro de que no voy a ir más allá de las ideas de Agustín, Aquino, Calvino, Lutero, Edwards y el resto que han luchado con esto. Cuando terminé, mi mentor me llevó aparte y se sintió algo dolido y visiblemente irritado conmigo. Le pregunté cuál era el problema y él dijo: el problema es tu arrogancia. Dije: ¿mi arrogancia? ¿Qué hice? Él respondió: le dijiste a esta gente que no sabías de dónde venía el mal y que no podías explicar el problema, y eso está bien, pero solo tienes 30 años y asumes que ya has alcanzado el punto de saturación de todo el conocimiento que adquirirás en tu vida. ¿Cómo sabes, R.C. Sproul, que no podrás resolver este problema mañana? Le respondí que porque Agustín no pudo hacerlo, Aquino no pudo hacerlo, Edwards no pudo hacerlo y él mismo tampoco pudo hacerlo. Esos tipos son mucho más inteligentes que yo y estoy tratando de decirte que no creo que haya muchas probabilidades de que vaya a resolver un enigma que ellos no pudieron resolver. Bueno, nuevamente, me reprendió por mi arrogancia al asumir que ya había alcanzado mi propio pináculo de conocimiento y que tal vez algún día podría responder bien a la pregunta. Para defender los comentarios que hice hace 40 años, todavía no sé la respuesta a esta pregunta, y no por falta de intentarlo. Lo que esta pregunta exige, filosófica y teológicamente, es una teodicea adecuada. ¿Para cuántos de ustedes es la palabra teodicea una palabra nueva o una palabra que les resultaría difícil de definir? Gracias. Vale, vamos a aprender una nueva palabra hoy. La palabra teodicea proviene de una combinación de dos palabras bíblicas muy importantes. La palabra teos, que es la palabra del Nuevo Testamento para Dios, y la palabra dike, que es la palabra del Nuevo Testamento para justicia o rectitud, una forma de la cual es la palabra diakaiosune, que es la palabra del Nuevo Testamento para justificación. Una teodicea es una defensa intelectual razonada de Dios para el problema del mal en el universo. En otras palabras, es un intento de responder a la crítica de John Stuart Mill y otros y justificar a Dios por este problema del mal. No sé cuántas teodiceas he estudiado en mi vida, pero he estudiado bastantes. Todavía tengo que encontrar una que satisfaga completamente a mi propio cerebro. En unos minutos
proporcionaré la teodicea, que creo que es la que más se acerca a la solución del problema que he visto alguna vez, pero aún le falta resolución final. Ahora no quiero exagerar, pero en mi estimación, y no creo que esto sea una hipérbole, Vesta podría confirmarlo, podrían preguntarle. Al menos a mí me parece que una vez al mes, tal vez no sea tan frecuente, pero me parece que aproximadamente una vez al mes recibo una carta de alguien que ha resuelto el problema del origen del mal y quiere comentármelo. Tengo que responder a estas cartas tan cortés y amablemente como sé, cuando quiero decir que esto es una noche de aficionados, y no creo que sientan el peso del problema, porque las respuestas que encuentro en estas cartas, que están dirigidas a mí, y aprecio que la gente luche con esta pregunta y esté tratando de encontrar respuestas, pero me parece que las respuestas que escucho una y otra vez no solo son simples, sino que son simplistas. Realmente no ven la profundidad del problema. Y por supuesto, la respuesta más común que recibo es que el origen del mal tiene que ubicarse en el libre albedrío humano. Por supuesto, todos entendemos que quien trae el mal al mundo, el mal moral, es el hombre, Adán y Eva, o antes, el diablo. Y ambos, esos personajes, estaban ejerciendo la facultad de elegir, la cual les fue dada por su creador, y tomaron decisiones cuyo resultado es malo. Así que dije, bueno, veamos cuál es el problema si respondemos a este problema con el libre albedrío del hombre. El pecado surgió porque Adán o Eva o ambos decidieron libremente desobedecer a Dios, tal como Lucifer, cuando era un ángel bueno, se transformó en un ángel caído y malvado cuando ejerció su libre albedrío al elegir desobedecer a Dios. Ahora, no me entiendan mal. No niego que se tomaron esas decisiones y no niego que fueron malas decisiones. Lo que digo es que no resuelven el problema, porque sabemos esto. Antes de que se pueda tomar una decisión, antes de que las decisiones se tomen, tiene que haber algún tipo de inclinación moral. Si lo examinas tan cuidadosamente, por ejemplo, como lo hizo Jonathan Edwards en su obra clásica sobre el libre albedrío, Edwards llega a la conclusión de que la única forma en que puedes dar cuenta de una mala elección es por tener una mala inclinación o disposición hacia esa elección. Es manifiesto que la elección de Adán y Eva fue mala, y sin embargo, la eligieron de acuerdo con su voluntad. Y eso también es cierto para Satanás. Pero la pregunta es, ¿de dónde vino su disposición anterior? ¿Qué fue lo que inclinó a Adán y Eva a desobedecer a Dios? Ahora, parte de la teología católica romana lucha con esta pregunta y habla sobre la doctrina de la concupiscencia. Quizás hayas oído hablar de la concupiscencia, y Roma define la concupiscencia de esta manera. La concupiscencia es pecado, inclina al pecado, pero no es pecado en un sentido. Creo que es correcto que no es un pecado real de desobediencia en términos de la acción externa, pero lo que es pecado y se inclina a pecar es pecaminoso. Por lo tanto, un ser que tiene un deseo de hacer algo malo antes de decidir hacerlo, ese mal ya ha caído antes de que él tome la decisión. ¿Ves que ese es el punto que tanta gente pasa por alto cuando dicen, oh bueno, todo fue por la libre elección de Adán y Eva? Pero la pregunta es, ¿por qué estas criaturas que fueron hechas a imagen de Dios y que fueron hechas buenas eligen desobedecerle? Bien, si dices sin motivo que no había ninguna inclinación previa, ningún deseo o disposición previa, entonces has descrito una elección que no es una acción moral en absoluto. Has negado la agencia moral de la criatura cuando dices que lo hace arbitrariamente.
algunas personas miran el texto del capítulo 3 de Génesis y argumentarán que fueron obligados a pecar por el poder de Satanás. El viejo argumento, el diablo me obligó a hacerlo. Este fue el argumento que dio Eva. Fue la odisea terrenal. Adán se sumó a ese argumento cuando le dijo a Dios: la mujer que me diste. Como si Dios ahora hubiera forzado el mal en Adán a través del poder irresistible de la esposa que Dios le proporcionó. Sí, Señor, la hiciste como mi compañera de ayuda y ella me ayudó a cruzar el acantilado aquí hacia la caída. Dímelo. La idea es que lo explicamos mediante coerción demoníaca. Pero si el mal entró en el jardín a través de coerción demoníaca, si fuera coerción real, entonces sería excusable y no conllevaría el juicio moral que sí conlleva según las Escrituras. Excusaría a Adán y Eva porque habrían sido impotentes para resistir la tentación de Satanás. Eso no solo no resuelve el problema filosóficamente, sino que también viola el texto de las Escrituras. La otra idea es que Satanás es descrito como el más astuto de todos los animales del campo y viene y seduce a Eva engañándola con sus argumentos astutos y básicamente la engaña. Entonces Eva cae en pecado por ignorancia y nuevamente diríamos que si ese fuera el caso, si realmente hubiera sido ignorante con lo que llamamos ignorancia invencible, una ignorancia que es imposible de superar, entonces ella sería menos culpable y Dios sería injusto al castigarla por ese acto. No solo eso, sino que la apelación a la ignorancia de Eva o de Adán también viola el texto, porque el texto nos dice que Dios habló claramente a Adán y a Eva y les dijo lo que no podían hacer y cuáles serían las consecuencias si lo hacían. En ese momento Satanás desafía la premisa misma de Dios cuando dice: ¿acaso Dios dijo que no puedes comer de ninguno de los árboles en el jardín? Él sabía muy bien que eso no era lo que Dios había dicho. Pero Eva responde y ahora se convierte en la primera apologista del mundo. Ella defiende la integridad de Dios. Dios no dijo eso, señor diablo, señor serpiente. Dijo que de todos los árboles del jardín podemos comer libremente, pero este lo puso fuera de los límites. Dijo que si comíamos de él, seguramente moriríamos. Ahora Satanás responde: no morirás. Dios creó a Adán y a Eva sin pecado. Sus poderes físicos eran mayores que los nuestros, porque nuestros cuerpos han sido devastados por las consecuencias del pecado. Pero no solo eso, sus mentes no fueron oscurecidas, no habían sido arruinadas por el pecado original, y su capacidad para pensar con claridad supera con creces la de cualquier Einstein o Aquino o cualquier otra persona caída. Si alguna vez un ser humano hubiera reconocido instantáneamente una violación de la ley de no contradicción, habría sido Eva cuando la serpiente dijo: no morirás, porque sabía que su creador, a quien le debía su existencia, había dicho que si haces esto, sucederá aquello. En cambio, Satanás viene y dice que si haces esto, no sucederá aquello. De modo que la serpiente inicialmente es sutil, pero luego se deshace de la sutileza y ataca directamente la integridad y veracidad de Dios. Y Eva lo acepta. Por lo tanto, no puede decir que no sabía que el arma estaba cargada. No puede apelar a la ignorancia por su pecado. Así que el engaño de Satanás a nuestros primeros padres humanos no los excusó, porque eran moralmente capaces y culpables de reconocer la contradicción a la palabra de Dios y no obedecer la mentira en lugar de la verdad. Esa explicación entonces cae por su propio peso. ¿Qué nos queda? Como ustedes saben, el teólogo suizo Karl Barth llamó al problema del mal la única posibilidad imposible.
lo cual es una afirmación contradictoria, es una afirmación sin sentido. Bueno, en ese caso, Barth no estaba simplemente practicando su herramienta favorita del pensamiento dialéctico o el uso de la paradoja para dejar claro que entendía que el mal tenía que ser posible o no podría haber sucedido, pero no podemos encontrar ninguna manera en la que fuera posible. Parece, al menos en la superficie, que era imposible y sin embargo sucedió. Y es por eso que lo llama una posibilidad imposible. Esa es su manera como teólogo de levantar las manos y decir, me rindo, no sé. El doctor Gerstner le habría dicho al doctor Barth, todavía no has muerto, Carl. No te rindas tan fácilmente o estarás rindiéndote a la misma arrogancia que este joven en Pittsburgh ha sufrido. Bueno, una de las teodiceas más fascinantes jamás producidas sobre esta cuestión fue desarrollada por un filósofo alemán llamado Gottfried Wilhelm Leibniz. Y la famosa teodicea de Leibniz dice algo como esto. Él distingue, en primer lugar, entre tres tipos diferentes de mal. Hay mal metafísico, mal físico y mal moral. Ahora todos saben qué es el mal físico. Es Katrina, es el terremoto, es la enfermedad que los asola. Decimos, eso es algo malo. El doctor nos dio malas noticias hoy sobre nuestra salud. Es maldad física. Pero el mal físico no es mal moral, aunque bíblicamente hay una conexión. Lo que él quiere decir con mal metafísico es imperfección metafísica. El único ser perfecto que existe es Dios. Él es perfecto en todos sus atributos. Dios es autoexistente, eterno, inmutable, omnisciente, todo lo demás. Y ni siquiera Dios puede crear otro Dios. Dirás, bueno, Dios puede hacer cualquier cosa. No, Dios no puede ser Dios y no ser Dios al mismo tiempo y en la misma relación. Dios no puede construir una roca tan grande que no pueda moverla, ni puede Dios crear otro Dios. ¿Por qué no? Porque el segundo Dios sería, por definición, una criatura. No sería autoexistente, no sería eterno, sino que sería eternamente dependiente del primer Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que Dios cree debe ser, por naturaleza de las cosas, menor que Él. Eso no es una gran noticia. La Biblia hace esta distinción absoluta entre creador y criatura. Leibniz está diciendo que Dios podría haber creado el mundo de muchas maneras diferentes, pero no importa cómo creó el mundo sería, por definición, imperfecto metafísicamente, porque no alcanzaría el ser de Dios mismo. Entonces, Leibniz dice que el mal metafísico da lugar al mal físico y juntos producen el mal moral. Es un argumento inteligentemente construido, pero en el análisis final hace a Dios, por necesidad, el autor del mal y también da la excusa definitiva para nuestro pecado. ¿Qué esperas de mí? Soy finito, no soy tú. Y como soy finito, condicionado y derivado, moralmente caigo fuera de necesidad. El argumento de que pecamos porque somos finitos no solo se da en este contexto. Paul Tillich recurrió a él y la filosofía del proceso también lo usa. Lo ves una y otra vez en muchas formas, tamaños y contextos diferentes. Y es una de las respuestas más frecuentes que recibo de las personas que me escriben cartas diciendo que la razón por la cual el pecado vino al mundo es porque somos finitos. Y si somos finitos, no solo somos propensos a pecar, sino que es inevitable que pequemos. Intento señalarles que si el pecado es una consecuencia necesaria de ser finito, entonces es excusable. ¿Cómo puede Dios aún encontrar fallas en nosotros? Fue Voltaire quien escribió el librito Cándido, en el que escribió una sátira en respuesta a la Teodicea de Leibniz. Si alguna vez lees Cándido,
conocerás al personaje que es visto como una especie de ingenuo llamado Doctor, Pangloss. Y el Doctor, Pangloss, adopta la teoría de que este es el mejor mundo posible y que no puedes enojarte con Dios porque Dios hizo lo mejor que podía hacer. Esto fue escrito justo después del terremoto de Lisboa, que causó tanto dolor y sufrimiento en Portugal. Con el recuerdo fresco de este terremoto, Voltaire intentaba ridiculizar la Teodicea de Leibniz. Solo menciono esto para decir que tampoco estoy convencido de ese argumento. Entonces, ¿qué digo al respecto? Un par de cosas, y lo que voy a decir ahora podría sorprenderlos y fácilmente podría malinterpretarse. Antes de decirlo, quiero enfatizar que la Biblia deja claro que es pecado llamar al bien mal y es pecado llamar al mal bien. Ese es un pecado que cometemos todos los días cuando intentamos justificar nuestra propia desobediencia y nuestra propia pecaminosidad. Intentamos darle la vuelta y hacer que nuestra maldad realmente parezca buena. O cuando despreciamos la ley de Dios y odiamos la ley de Dios, que es buena, decimos que hay algo malo en esa ley. No la voy a obedecer porque no es buena para mí. Estoy llamando al bien mal. Así que no podemos llamar al bien mal o al mal bien. Eso es axiomático. Y aquí es donde voy a decir algo que podría sonar paradójico. El mal no es bueno, pero es bueno que haya mal. El mal no es bueno, pero es bueno que exista el mal. De lo contrario, no estaríamos en un universo regido por un Dios perfecto. Dios tiene su propósito para la entrada del mal a este mundo y en cierto sentido, como dijo Agustín hace siglos, Dios incluso ordenó que el mal entrara en el mundo. Si Él no lo ordenó, no estaría aquí, porque el mal no tiene poder para vencer el gobierno providencial y soberano de este universo. El versículo favorito que los cristianos evangélicos votan anualmente como el favorito en la Biblia es Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y que son llamados conforme a su propósito. Ahora, a menos que Dios tenga poder soberano sobre el mal, Él no podría cumplir esa promesa en la que nos aferramos, en la que confiamos, que nos anima a que, no importa cuántas cosas malas suframos en este mundo, no es que Dios esté diciendo que esas cosas malas son buenas, sino que está diciendo que están obrando para bien. En última instancia, lo estoy usando para bien. A menos que Dios tenga poder sobre el bien y el mal, no puede hacer esa promesa. ¿Lo ves? Entonces, para propósitos que no comprendo y no entiendo completamente, Dios, como Agustín calificó, en cierto sentido ordenó que el mal venga a este mundo. Dios no lo hizo ingenuamente para que puedas experimentar la diferencia entre el bien y el mal. Mi papá solía decir, no tienes que vivir en un bote de basura para saber que apesta. Pero Dios tiene un propósito redentor en permitir el mal. El ejemplo clásico de eso es la historia de José, cuando fue confrontado por sus hermanos después de que lo traicionaron tan traicioneramente, lo vendieron como esclavo y todo lo demás. Y cuando descubren que ahora están hablando con el primer ministro de Egipto y que es su hermano perdido hace mucho tiempo, están aterrorizados de que él va a traer la ira de Egipto sobre sus cabezas. Pero José dice, ¿soy yo acaso Dios? Sé lo que hiciste, tú sabes lo que hiciste y sé cuál fue tu intención. Lo quisiste para mal, pero Dios lo quiso para bien. Ese es uno de los conceptos más difíciles de entender, pero si quieres comprenderlo, mira el Viernes Santo. En última instancia, ¿quién entregó a Jesús a los gentiles para que lo mataran? En última instancia, ¿quién fue el que se alegró de que él fuera castigado? Le agradó al Señor herirlo.
celebramos el acto más negro de toda la historia de la humanidad, ahora con lo que llamamos Viernes Santo, porque se conocen los motivos y las intenciones de todos los actores que participaron en el juicio y ejecución de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual son responsables. Dios no los obligó a hacerlo, pero su poder soberano venció sus deseos malvados, porque fue a través de la ordenación de Dios que Jesús fue crucificado. Esto no fue un accidente en la historia. Dios tiene esta capacidad de ordenar un universo en el que utiliza el mal para propósitos perfectamente puros y santos que veremos en el análisis completo y final solo en la gloria. Un último punto antes de que expire mi tiempo, y por esto estoy en deuda con Agustín. Quiero unir lo que dije antes acerca de que el mal no tiene estatus ontológico o existencia. Aunque tenemos un problema para explicar la presencia del mal, el problema de los incrédulos se exacerba enormemente con respecto al nuestro. La única manera de identificar algo como malvado es en el contexto del bien, y solo si el bien existe, el mal se convierte en un problema. Permítanme decirlo de nuevo: solo si el bien existe, el mal se convierte en un problema. Así, de una manera complicada e indirecta, la presencia del mal apunta a la realidad del bien. Esto se convierte en un argumento, no en contra de Dios, sino a favor de la existencia de Dios. El incrédulo tiene dos problemas. No solo tiene que dar cuenta de la entrada del mal al mundo, sino que también tiene que dar cuenta de la existencia del bien sin un autor del bien. Tiene que decir en el análisis final, como hacen muchos incrédulos hoy en día, que no existe el mal, no existe el bien, solo existen preferencias personales. Eso es lo que dicen hasta que les robas la billetera y de repente abandonan su relativismo y dicen: eso no está bien, y llaman a la policía en busca de justicia. Así que he dicho todo esto para decir que no sé, pero quiero que entiendan por qué no lo sé y por qué esta pregunta es tan espinosa y por qué es el misterio de la iniquidad. Pero los dejo con este pensamiento. Aunque no sé ni entiendo completamente el origen del mal, sí sé su futuro. Sé que ha sido superado y que Dios librará a este universo de todo mal moral, mal físico y mal metafísico. Un día habitaremos en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor y no más pecado, de lo cual, si Dios quiere, hablaré mañana. Oremos. Gracias, Señor, por el triunfo de tu gracia sobre nuestra maldad. Perdónanos cuando atribuimos a ti alguna mala acción que nos disculpa, porque sabemos que ni siquiera lo que tú ordenas excusa nuestros actos de intención contra ti y contra tu amado. Y aunque luchamos con esta cuestión del mal, no luchamos con la cuestión del bien y no luchamos con la promesa que nos has dado y que has demostrado adecuadamente en la historia de tu triunfo final sobre nuestro mal. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo. Amén. Lucas 3:21 dice: y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, diga conmigo, orando, repítalo otra vez, orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Diga conmigo, orando, el cielo se abrió. Quiero que leamos el Salmo 27. Si usted no está muy apurado, quiero leerlo todo el verso, todo el capítulo. ¿Qué dice? Lo voy a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Dígale a alguien, ¿de quién
temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dile a alguien: si Dios es mi fortaleza, nadie me infundirá miedo. Dile: no le tendré miedo a nadie, porque Jehová es mi fortaleza. Dile a alguien: si Jehová es tu luz y Él es tu salvación, ¿de quién temerás? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Di conmigo: todo el que venga contra mí, si Jehová está conmigo, tropezarán y caerán. Dile: ningún enemigo llegará a mí, ellos se caerán. Y mientras ellos se caen, tú te levantas. Mientras ellos tropiezan, tú avanzas. Alguien diga amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo una persona puede estar confiada cuando todo a su alrededor hay guerra? Cuando no permite que la guerra se le entre adentro. El propósito de la tormenta es atormentarte. Pero si tú no permites que la tormenta de afuera te atormente adentro, tú tendrás paz. ¿Hay alguien aquí? Aunque un ejército acampe contra ti y aunque se levante guerra, tú debes de estar confiado. Cuando tienes la paz de Dios en tu interior, no te turba la adversidad de tu exterior. Cuando tienes confianza en tu Dios, no te perturba las turbaciones del mundo. Se levantará guerra contra ti, dice el Salmo. No va a estar fuera de guerra. Habrá guerra contra tu fe, habrá guerra contra tu paz, habrá guerra contra ti, pero Dios dice: yo te haré estar confiado. Y dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya, todos los días de mi vida. No quiero una vida fuera de la presencia de Dios. Aunque haya fama y dinero, no quiero nada que no provenga de Dios. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, en otra traducción dice, para orar en su santo templo. Mira lo que él dice: yo quiero ir al templo no para ver milagros, para ver la hermosura de Dios. Los milagros son poderosos y esta tarde van a ocurrir. Pero el salmista dice: yo vengo por tu hermosura, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su presencia, de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Se acuerdan lo que se quedaron del segundo mensaje? Dios te quiere ver en lo más alto. Sobre una roca te pondrá en alto. Dile a alguien: toda inestabilidad se fue de tu vida. Vamos, dice: